Hablar de coronavirus es difícil, pero cuando se habla de la muerte en el marco de la pandemia es más difícil todavía. Ustedes recordarán que hay imágenes que nos han marcado desde el comienzo de la cuarentena, como por ejemplo los cuerpos tirados en Perú como consecuencia del COVID-19. ¿Cómo se maneja la muerte en esta pandemia? Silvina Saleme Pos le mantiene un invitado muy especial. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Sil. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Y sí, es una situación bastante especial y por eso tenemos una entrevista bastante particular, muy interesante por cierto, porque mucho se ha hablado, y estamos hablando en este tiempo de pandemia de coronavirus respecto de las recomendaciones en materia sanitaria que debemos tener aquellos que estamos vivos para evitar contagiar. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que fallecen alcanzadas por este virus? ¿Cuáles son las recomendaciones en lo que respecta al manejo de los cuerpos? Y también, ¿qué consejos debemos dar a aquellos que deseen despedirnos? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a trasladar al doctor Luis von de Brieder, quien está con nosotros, es especialista en antropología forense y además es el director ejecutivo del equipo argentino de antropología forense. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos entendido, doctor, respecto de algo que poco se habla, que ustedes en el equipo han establecido una suerte de protocolo, una biblioteca digital con una base de datos forenses en lo que respecta al manejo, al traslado y al entierro o cremación de los cuerpos. ¿Por qué no nos explica un poquito la esencia de este protocolo? Sí, lo que hemos hecho hace aproximadamente 2 semanas es crear en la página web del equipo una biblioteca relacionada con todos los protocolos que se han creado en el mundo, por lo menos los más importantes, sobre gestión y manejo de cadáveres de casos con COVID-19. La razón de esto tiene que ver con la dispersión y variedad de protocolos que han surgido en los últimos 3 meses, no solo en muchos países del mundo, sino incluso en la Argentina, que llegan al punto en que en Argentina tenemos por lo menos 8 protocolos diferentes, algunos hechos por provincias, otros por el Ministerio de Salud, otros por la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esta dispersión no nos parece buena. Creo que tenemos que juntarnos todas las personas implicadas en el manejo y gestión de cadáveres para tener direcciones claras y además para tratar con respeto y dignidad todos esos cuerpos. Y en este sentido, doctor, entonces ahora hay un solo protocolo, hay una sola unidad de criterio para el manejo de los cadáveres. No, aún no. Estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con las autoridades de la ciudad, con Nación también, para que todas las personas e instituciones que tienen que ver con el manejo de cadáveres, es decir, hospitales, clínicas, funerarias, cementerios, en los casos judiciales, forenses y policías, se sienten en una misma mesa para consensuar un protocolo único de buenas prácticas, para que todos tiremos y trabajemos de la misma forma. ¿Qué pasa con las autopsias, doctor? ¿Es recomendable realizarlas? ¿Hay algún tipo de precauciones a tener en cuenta? ¿Hay riesgos si se las realiza? Los cadáveres que tienen coronavirus, como cualquier otra enfermedad grave de ese tipo, no hay que tenerles miedo, sino tratarlos con cuidado y con los resguardos necesarios. Los casos que van a ser sometidos a autopsia médico-legal son aquellos donde hay dudas sobre la causa de la muerte. Todo caso, toda persona que muere en una comisaría, en un centro de detención, es considerado sospechoso. Y lamentablemente acá no tenemos una práctica uniforme. En algunos lugares librado a la decisión del médico forense, en otras a la decisión de un fiscal. La realidad es que en Argentina no hay ninguna morgue judicial o policial capacitada para realizar autopsias de este tipo de casos por una cuestión de infraestructura, donde el aire tiene que circular de determinada manera, la disposición de los elementos, la vestimenta, es decir, son casos muy complejos que tienen que ser vistos uno a uno y tomar una decisión. El problema que podemos tener con esos casos, que por una decisión en general por salud, porque produce riesgos, no se le realiza la autopsia. Y en realidad, si bien se recomienda en algunos protocolos no realizar la autopsia, los protocolos internacionales que recomiendan que toda muerte, en la medida de lo posible, con los cuidados adecuados, debe ser investigada.
Doctor, ¿hay información fidedigna, verificada respecto del tiempo que dura el virus en el cuerpo de una persona que ha fallecido alcanzada por él? No, hasta el día de hoy, como en otros temas con el COVID, no tenemos certezas. Se han hecho pocas autopsias en algunos países. Algunos dicen que puede estar 12 horas. Otros dicen que si se abre el cuerpo, ahí hay más peligro. En realidad no tenemos una certeza total de cuánto puede estar el virus en el cadáver. Pero eso no obsta para que si una persona está totalmente protegida, el cadáver es manipulado, la ropa se descarta adecuadamente, no se pueda manipular el cadáver. Por eso hay que ver caso por caso y hay que tener mucho cuidado con el ambiente que se hace en las autopsias y cómo se maneja el material que se utiliza, los efectos personales del fallecido. Es decir, hay un montón de restricciones que tenemos que considerar, pero eso no impide que se pueda realizar una autopsia. O ustedes ahora, a imperio de esto, están recomendando entierro o cremación, o depende de cada familiar. La cremación es una decisión de cada familiar. Es decir, una vez que uno introduce el cadáver con COVID en una bolsa de cadáver de como mínimo 180 micrones, la bolsa queda cerrada y es desinfectada adecuadamente, ya el virus no sale de esa bolsa. Por eso digo que hay que tener precauciones, pero no tener miedo, hay que actuar. Se recomienda no enterrar en fosas comunes en los cementerios, siempre sepulturas individuales, bien señalizadas. Se recomienda que la presencia de familiares sea limitada, pero no imposible que asistan. Y se recomienda que aquellos cadáveres que no sean identificados se le haga un análisis lo más completo posible, contando huellas dactilares, toma de genética, descripciones del cuerpo, para que a posteriori, si hay algún familiar, pueda ser identificada la persona. Doctor, sacando el tema del COVID puntualmente y en relación a lo que ustedes están haciendo en el equipo argentino de antropología forense, entendemos que todavía hay víctimas que no han sido identificadas, cuyos familiares no han dado las muestras para que puedan ser identificadas. Esto también es un llamado a todos aquellos que puedan concurrir, familiares de víctimas de desaparecidos durante la dictadura, que puedan concurrir a realizarse las muestras, ¿no? Sí, es un llamado que hacemos hace muchos años para tomar muestras sanguíneas que van a nuestro banco de datos genéticos que nos permite avanzar en identificaciones. Hablando de Tucumán, hace tiempo estamos trabajando con colegas tucumanos en el Pozo de Vargas, por ejemplo, donde tenemos ya 114 personas identificadas. Entonces, esa información sigue siendo vital. No hay que tener miedo, hay que informarse, hay que tomar precauciones, pero es un proceso que continúa. Bien, doctor, es un tema sumamente... daría para mucho más, nos quedamos sin tiempo siempre en nuestro informativo, seguramente lo vamos a convocar en una nueva oportunidad. Muchas gracias, muy amable, gracias por haber estado. Bueno, gracias a ustedes, hasta pronto.